Bueno, vamos a continuar con... en la clase pasada nos habíamos quedado con la parte de el almacenamiento, ¿ya? Y vimos algunas cuestiones de algunos puntos. Vimos sobre la parte del transporte, ¿verdad? Y almacenamiento. Vimos la parte un poco de almacenamiento y también sobre el manipulador de alimentos, ¿verdad? Sin embargo, creería que nos quedamos por acá en la parte de recomendaciones de transporte y condiciones de transporte. ¿Ya? Vamos a empezar desde acá, desde las recomendaciones del transporte. Dice, no debe de haber presencia de químicos, esto lo mencionamos en la clase anterior, no debe haber presencia de químicos utilizados para la limpieza dentro de las instalaciones donde se almacenan productos alimenticios. Deben mantener los alimentos debidamente rotulados por tipo y fecha que ingresan a bodega. Y los productos almacenados deben estar debidamente etiquetados. Bueno, esto en cuanto al almacenaje, como lo hemos mencionado anteriormente, deben de haber áreas completamente separadas de lo que es áreas de productos de limpieza, ya, o productos que son ajenos a todo lo que son alimentos o al proceso de fabricación de alimentos, ¿verdad? Deben de estar completamente separados en áreas distintas, ¿verdad? Si no tenemos en nuestras instalaciones eh, algo que nos divida completamente, por ejemplo, a través de una pared, por decir algo, o sectores aparte diferentes, ¿verdad? En cada una de las áreas, lo que se puede hacer es tener, por ejemplo, estantería debidamente señalizada y debidamente separada con la distancia adecuada, ¿verdad? No a la par, aunque sean estantes es diferentes, pero no a la par, ¿verdad? Sino que debidamente separada lo que es producto químico, ¿ya? Producto de limpieza que no tiene absolutamente nada que ver con el producto alimenticio. Y lo mismo en el transporte, ¿ya? Cuando yo transporto producto alimenticio, no debo de mezclar o transportar, a no ser que yo tenga bien divididos los compartimientos, por ejemplo, del transporte, tanto los productos químicos para limpieza como el producto alimenticio o las materias primas, ya, o productos semiprocesados. Ya, eso debe de estar como bien claro en esa parte. Luego, dentro de las condiciones del transporte, dice, se realizará en condiciones tales que excluya la contaminación y la proliferación de microorganismos y protejan contra la alteración de alimentos o daños del envase. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren, garanticen el mantenimiento de condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. ¿Ya? Es decir, dependiendo del tipo de producto que vamos a almacenar, así debe de ser el medio de transporte, ¿verdad? Y garantizar que las condiciones de transporte sean las adecuadas en función del tipo de cuidado o las condiciones que necesita nuestro producto. Ya quería mostrarles un video, ojalá que no nos falle voy a dejar de presentar por un momento. Vamos a ver. Vamos a compartir esto. Por favor, me confirman si se escucha bien y si lo pueden ver bien. Voy a poner el inicio y les voy a preguntar. ¿Escucharon algo? ¿Se escucha? Sí, se escucha. Sí, se escucha, se ve. Ok, ok, bueno, vamos a proyectar esto. Conservación, almacenamiento y transporte de alimentos y materias primas. A pesar de los desarrollos en ciencia y tecnología de alimentos, aún la mayoría de estos son susceptibles a ser alterados en mayor o menor espacio de tiempo, debido a la acción de microorganismos que los contaminan o a reacciones enzimáticas del propio alimento. La alteración y el deterioro de los alimentos han sido una constante preocupación y motivo de investigación con el objetivo de conservarlos el mayor tiempo posible y asegurar una disponibilidad de los mismos.
Es por esto, por lo que a través de la historia se han desarrollado técnicas de conservación tales como salazones, encurtidos, ahumados o secados, los cuales fueron practicados por el hombre desde tiempos muy remotos, dando paso a otros sistemas cada vez más sofisticados como son las conservas, refrigerados, congelados, ultracongelados, alimentos envasados en materiales especializados, esterilizados, deshidratados, entre otros. En la actualidad, y cada vez con mayor frecuencia, en cada hogar disponen de uno de los métodos de conservación de alimentos más importantes desarrollados a lo largo de la historia. Estamos hablando de los equipos de refrigeración conocidos como neveras o refrigeradores. A nivel industrial se encuentran los denominados cuartos fríos o cavas de almacenamiento, los cuales, dependiendo del tipo de alimento que se almacenen en ellos, varían sus rangos de temperatura de funcionamiento. Estos sistemas de conservación relativamente recientes permiten la conservación de los alimentos a través del suministro controlado de frío, el cual, como ya lo hemos visto anteriormente, reduce la actividad de los microorganismos que deterioran los alimentos. Teniendo en cuenta los rangos de temperatura en los cuales operan los equipos, se clasifican en refrigeración. En los diversos sistemas de refrigeración se someten los alimentos a temperaturas de entre 0 y 4 grados centígrados, según se trate de pescados, verduras, lácteos, entre otros. En estas condiciones, los alimentos se conservan durante un tiempo limitado, generalmente algunos días. Congelación. Hablamos de congelación cuando los alimentos son sometidos a temperaturas iguales o inferiores a menos 18 grados centígrados. Se trata de un método de conservación muy seguro, pues a esta temperatura el desarrollo de los microorganismos y bacterias se inhibe casi totalmente y la actividad enzimática queda muy reducida. Esto permite conservar durante un tiempo más largo el alimento. Ultracongelación. Consiste en bajar la temperatura del alimento rápidamente hasta que el interior del alimento llega a unos menos 40 grados centígrados. El producto se conserva durante más tiempo y se mantiene mejor, ya que el cristal formado por el agua que se congela dentro de los productos es pequeño y no rompe tanto las fibras del alimento, manteniendo así sus atributos de calidad, principalmente los atributos sensoriales. Pero no es solamente someter los productos y las materias primas a estas temperaturas para conservarlas. Para ello se debe seguir una serie de protocolos que en conjunto con el suministro de frío garantiza una óptima conservación de los alimentos. Hay que tener en cuenta los procedimientos de almacenamiento. En términos generales, las operaciones de almacenamiento deben cumplir con las siguientes condiciones. Toda instalación donde se almacenen productos alimenticios deben mantenerse limpias y en buenas condiciones higiénicas. Además, se llevará a cabo un control de temperatura que asegure la conservación del producto. Para almacenar productos o materias primas en canastillas, estas siempre deben estar protegidas por bolsas plásticas de primer uso, las cuales cada vez que se pretenda remontar producto encima, se debe cerrar con el fin de proteger el producto que contienen. El almacenamiento de productos que requieren refrigeración o congelación se realizará teniendo en cuenta las condiciones de temperatura, humedad y circulación del aire que requiere el alimento, materia prima o insumo. Asimismo, se debe garantizar las condiciones higiénicas y de mantenimiento de los equipos de refrigeración o congelación. Por eso, es importante garantizar espacios de separación del producto de las paredes de los cuartos fríos, así como del piso, con el fin de garantizar la circulación del aire frío, inspección y limpieza. No se deben ubicar productos debajo de los difusores de aire frío, ni tampoco sobrecargar los cuartos fríos o neveras con productos que excedan la línea de carga, la cual generalmente está identificada en cada equipo de refrigeración, así como por la altura del difusor de aire en el caso de los cuartos fríos. Debe llevarse un control de primeras entradas y primeras salidas con el fin de garantizar la rotación de los productos, verificando que los primeros en entrar sean los primeros en salir o sistema PEPS por sus siglas. Por eso, es muy importante que todos los productos que se almacenan, ya sean materias primas, productos en proceso o productos terminados, cuenten con la debida información de rotulado que permita su identificación, trazabilidad y rotación. Hay que tener en cuenta que en los sitios o lugares destinados al almacenamiento de materias primas, insumos y productos terminados no podrán realizarse actividades diferentes a estas, como almacenar productos peligrosos o contaminantes o realizar labores ajenas al almacenamiento de productos.
Por su parte, aquellos alimentos o materias primas que no requieren almacenamiento en frío también deben cumplir con requisitos para garantizar su conservación, tales como realizarlo ordenadamente en áreas limpias, en estivas con separación respecto a las paredes perimetrales y disponerse sobre pales o tarimas limpias y en buen estado, elevadas del piso por lo menos 15 centímetros, de manera que se permita la inspección y limpieza. Por último, e igualmente importantes son los procesos de transporte de los alimentos o sus materias primas. Para ello, hay que tener en cuenta requisitos fundamentales que van a ayudar a garantizar la inocuidad de los productos transportados. El transporte de los alimentos o materias primas debe realizarse en condiciones que impidan la contaminación y la proliferación de microorganismos y eviten su alteración, así como los daños en el envase o embalaje según sea el caso. Los alimentos y materias primas que por su naturaleza requieran mantenerse refrigerados o congelados deben ser transportados y distribuidos bajo condiciones que aseguren y garanticen el mantenimiento de las condiciones de refrigeración o congelación hasta su destino final. Durante el transporte se debe realizar la verificación continua de la temperatura registrada en planillas como evidencia del correcto funcionamiento de los equipos de frío. Revisar los medios de transporte antes de cargar los alimentos o materias primas con el fin de asegurar que se encuentren en adecuadas condiciones sanitarias. Los medios de transporte y los recipientes en los cuales se transportan los alimentos o materias primas deben estar fabricados con materiales sanitarios que permitan una correcta limpieza y desinfección. Se prohíbe disponer los alimentos directamente sobre el piso de los medios de transporte. Para este fin se utilizarán los recipientes, canastillas o implementos de material adecuado, de manera que aíslen el producto de toda posibilidad de contaminación. Se prohíbe transportar conjuntamente en un mismo vehículo alimentos o materias primas con sustancias peligrosas y otras sustancias que por su naturaleza representen riesgo de contaminación del alimento o la materia prima. Los vehículos transportadores de alimentos deben llevar en su exterior en forma clara y visible la leyenda Transporte de alimentos. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones y requisitos, se puede garantizar la inocuidad de los alimentos y las materias primas durante los procedimientos de almacenamiento y transporte. Aunque son procedimientos elementales, si por algún motivo no se tienen en cuenta, se puede ocasionar daños a los productos y peor aún, se puede ocasionar problemas de salud a nuestros clientes. Bueno, ahí pudieron ver un video que se menciona todo lo que hemos estado hablando y bueno, y lo que vamos a mencionar. Primero partía del hecho de vamos a compartir de nuevo la presentación. Partía del hecho de los tipos de conservación que pueden tener algunos alimentos, ¿ya? Y a partir de eso, lo otro y lo importante, independientemente de eso, que eso está dado a partir del tipo de alimento que yo estoy almacenando o transportando, es las condiciones que debe tener eh, el alimento en el transporte, ¿verdad? Y eso es de lo que estamos hablando acá y de lo que vamos a mencionar en las siguientes diapositivas. Mencionaban, por ejemplo, ahí la parte de eso que acabamos de hablar sobre el no mezclar, por ejemplo, productos químicos ya con los alimentos en los medios de transporte. Cuando yo estoy transportando producto alimenticio, no lo puedo mezclar con ningún otro químico o con otro producto, materia prima que no tenga nada que ver con el producto alimenticio, ¿ya? Se deben usar transportes por separado, ¿ya? Luego, algo también bien importante es el control, ¿ya? Y el registro que se debe de dar de los medios de transporte. Por ejemplo, dice acá, los vehículos que posean sistema de refrigeración o congelación deben ser sometidos a revisión periódica, con el fin de su funcionamiento que garantice las temperaturas requeridas para la buena conservación de los alimentos y contarán con indicadores y sistemas de registro de las temperaturas. Y las temperaturas están en la obligación de revisar los vehículos antes de la carga. Bueno, esto, aunque en la parte de formularios, cuando veamos más adelante lo que son formularios, se va a ver,
también aquí no está de más mencionarlo, ¿verdad? Y es el famoso control de temperatura, no solamente de cuarto frío, como dice acá en el ejemplo, porque el control de temperatura puede ser similar para un medio de transporte, ¿verdad? El formato o el registro que yo ocupo, ¿ya? Pero es necesario siempre estar registrando esto, ¿ya? En lo que son las buenas prácticas de manufactura, prácticamente lo exigen, ¿verdad? Es decir, el control, si el producto que yo fabrico, que yo estoy produciendo o la materia prima necesita para su conservación lo que es el cuarto frío o refrigeración o congelamiento, lo que necesite, yo debo de implementar un control de temperaturas en el área, o en el proceso o en el transporte. ¿Ya? Entonces, eso se hace parte del manual. Se debe de establecer, por ejemplo, en mi manual de buenas prácticas, eh, cuál es, digamos, la frecuencia con la cual yo voy a estar realizando esa medición, cuál es la frecuencia a la cual yo voy a realizar ese control. Debo de establecer el procedimiento, ¿ya? O las responsabilidades de quién es quien lo va a estar realizando y también establecer un formato del seguimiento y control de las temperaturas. En el manual perfectamente lo que se hace es anexar ese formato de control de temperatura de los cuartos fríos o de las áreas en las que necesite yo un control de temperatura u humedad, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hay un formato, ¿verdad? Donde yo nada más estoy declarando la fecha, la hora, la temperatura que he observado o que me está arrojando los medidores de temperatura y el responsable, quién fue el que tomó el registro. Y eso lo debo de hacer frecuentemente. Ya no es que lo voy a hacer cada semana o una vez al día, no. De preferencia, se debería de hacer que en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche, ¿verdad? Si hay turno nocturno, o de igual forma establecer la supervisión, ¿verdad? Más si se deja producto en cuarto frío durante la noche y pues no se trabaja durante la noche. Entonces siempre se tiene que llevar un registro para evitar que de repente falla el sistema de refrigeración y luego se daña el producto por no tener las condiciones adecuadas, ¿verdad? Entonces, lo mismo, y eso sí no lo define periódicamente, digamos, en un manual de funciones, perdón, un manual de buenas prácticas no se define lo que es, por ejemplo, la parte del mantenimiento, el mantenimiento de los vehículos. Ya eso en sí no es necesario, pero sí dentro de la organización se debería establecer un plan de mantenimiento. Ya si se ve esto como un sistema de gestión, por ejemplo, de inocuidad, sí lo involucra. Toda la parte del sistema de gestión se debe de involucrar lo que es un plan de mantenimiento del transporte y no solamente un mantenimiento que debe ser preventivo, ¿verdad? Sino que llevar registros de todo mantenimiento, ya sea predictivo o correctivo. ¿Ya? Pero sí establecer, por ejemplo, cada cuántos los equipos o los transportes se van a estar dándoles un mantenimiento y también el control, ¿verdad? Que ese sí control debe de ser periódico, diario. ¿Ya? La periodicidad y todo eso de la supervisión de los equipos y de los transportes sí debe de ser diario y eso sí se debe de establecer en mi manual de buenas prácticas. ¿Ya? El objetivo dice que el funcionamiento garantice las temperaturas requeridas para la buena conservación de los alimentos. Luego, vamos a ver acá un punto importante siempre en lo que es almacenamiento y transporte que dice el producto terminado. Los productos a transportar pueden ser refrigerados, congelados, no refrigerados, etcétera, ¿no? Ahí vimos algunas formas de cómo se pueden conservar los alimentos. Durante el cargue o descargue, dice, no debe de colocar directamente los alimentos en el piso. ¿Ya? Eso es algo también parte de los procedimientos. Estos lineamientos como tal sí se pueden incluir, digamos, en un manual de buenas prácticas, ¿no? Son lineamientos generales para el manejo del producto en almacén y transporte, ¿sí? Se colocan dentro de cajas para evitar golpes, de preferencia, ¿verdad? Podría ser como se veía en el video a través de Java, ¿verdad? Limpia, ¿verdad? Y todo en estado de limpieza adecuado
Verificación que coincida con el orden. Bueno, esto es en cuanto al orden de las órdenes de pedido, ¿verdad? Que se apoye sobre tarimas en el vehículo de transporte. Ahí podíamos ver en el video también la colocación de una tarima, ¿verdad? En los vehículos para retirar el producto. Llevar registros de control sanitario y reglamentación vigente, ¿verdad? Y las materias primas y producto final deben almacenarse y transportarse en condiciones óptimas para impedir la contaminación y o la proliferación de microorganismos. De esta manera también se les protege de la alteración y de posibles daños del recipiente. También dice, bueno, durante el almacenamiento debe realizarse una inspección periódica de productos terminados y como ya se puede deducir, no deben dejarse en un mismo lugar los alimentos con las materias primas. Esto lo hemos venido hablando desde lo que es la parte de almacenamiento, ¿ya? Pero también aplica no solamente materias primas, sino productos terminados. Los vehículos deben estar autorizados por un organismo competente, ¿verdad? Y recibir un tratamiento higiénico similar al que se dé el establecimiento. Esto se verifica también en las auditorías, ¿verdad? La parte de inspección de equipos de transporte. Los alimentos deben de tener un transporte equipado especialmente que cuente con medios para verificar la humedad y la temperatura adecuada. Es decir, instalar medidores de humedad y temperatura tanto en los cuartos fríos, en las bodegas, almacenes que necesiten la medición, como también en los medios de transporte. Ya es necesario, no podemos realizar controles sin medidores de humedad y temperatura. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario establecer tanto la periodicidad y como también el mantenimiento de estos equipos, ¿verdad? Toda la parte de calibración de equipos de medición de temperatura y humedad. Ya en la parte de mantenimiento se involucra también lo que es la calibración de estos equipos, ¿ya? Porque de nada me sirve también yo tener los medidores si los medidores están dañados, ¿ya? O los termómetros están dañados, la temperatura no la da de acuerdo a lo que es, ni tampoco, por ejemplo, los medidores de humedad. Entonces, este equipo se calibra también, ¿verdad? Hay organismos o entidades que calibran este tipo de medidores. Todo eso se debe de involucrar en un plan de mantenimiento. Ahora, como buenas prácticas de manufactura, en un manual no es necesario colocar, por ejemplo, todo el detalle de un plan de mantenimiento. Lo que sí puede hacer el manual de buenas prácticas es hacer referencia al mismo. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, definir en un lineamiento del manual de buenas prácticas, decir, bueno, todos los equipos de medición, por ejemplo, de temperaturas y humedad en los cuartos fríos o en todas las áreas de almacén o transporte donde se necesite temperatura adecuada para la conservación de los alimentos, debe de estar sometida al plan de mantenimiento y hacer referencia al plan. Es decir, hay un formato, debe de haber algún archivo que lleva el área de mantenimiento en el cual hay un plan donde se establece todo el mantenimiento preventivo de todos estos equipos, ya sea calibración de equipos, ya sea el mantenimiento, mantenimientos, registro de mantenimientos correctivos, etcétera. Ese registro se debe de llevar. Entonces, en el manual de buenas prácticas se puede incluir la referencia al plan de mantenimiento. No es necesario que ponga todo el plan de mantenimiento en el manual de buenas prácticas, pero sí hacer referencia. Para en el caso de una auditoría, perfectamente el auditor puede en algún momento, como ve el mantenimiento que hace referencia al plan, irse a solicitar o irse al plan para verificar si realmente se han estado realizando todos los mantenimientos. Claro, en el área de mantenimiento se debe de llevar registros de todos los mantenimientos elaborados, sean estos preventivos o correctivos, ¿verdad? Entonces, es parte de toda la gestión, digamos, de la organización, pero no es necesario hacerlo parte del manual de buenas prácticas. Acuérdense que el manual de buenas prácticas me da los lineamientos, pero tampoco lo voy a convertir en una tesis de 500 páginas, ¿verdad? Donde está todo documentado ahí. No necesariamente. Yo puedo hacer referencia a documentación también de parte del sistema de gestión. René Mauricio Solórzano tiene una pregunta, dígame, le escucho. Sí, buenos días, ingeniero. Solo una Buenos consulta. días. En este caso, si mi mantenimiento fuera por parte de una empresa externa y no fuera mantenimiento interno, igualmente tendría que tener un programa de mantenimiento preventivo o cómo tendría que manejar esto.
Y en ese caso hacer referencia siempre en el manual de BPM. Hola. Hola, hola. ¿Me escucha, René? Sí, sí, le escucho. Pues no, disculpándome que fíjese que sin querer presioné aquí algo en el micrófono, me topé acá y no le escuché bien su pregunta. Repítamela, por favor. Solo algo escuché sobre si es externo, pero hasta ahí me quedé. Ok, sí, en este caso, si el mantenimiento que en la empresa se realiza es por parte de una empresa externa y no como parte de mantenimiento interno de planta, se manejaría de igual manera, teniendo un programa de mantenimiento preventivo e incluyéndolo igualmente en el programa bueno, en el manual de BPM. Fíjese que sí. Ahora, por ejemplo, vaya, en el caso, le pongo mi caso de experiencia. En nuestra empresa, de igual forma, por ejemplo, toda la parte de lo que es equipo de refrigeración, digamos, más que toda la parte de frío. Nosotros no manejamos un producto, porque yo no fabricamos un producto alimenticio, sino que es un producto médico, pero que de igual forma en la área pues necesita una temperatura a través de mantenimiento de aires acondicionados. Entonces, por ejemplo, hay una empresa que verifica todo, da todo el mantenimiento, es una empresa externa, ¿verdad? Que da todo el mantenimiento a lo que son aires acondicionados, extractores y todo eso en esa área. ¿Ya? Porque sí es importante, por ejemplo, a la hora en el proceso, tener una temperatura adecuada, no por cuestiones de preservar el producto, sino que más bien por cuestiones del ambiente, donde es un área cerrada, donde el operario no puede estar, por ejemplo, en calor, porque eso hace que sude y puede prácticamente contaminar el producto, que es de uso médico. Igual puede aplicarse en un producto alimenticio. Es decir, yo tengo el mantenimiento de equipo de refrigeración, de equipos de cuarto frío, de todo lo que son aires acondicionados o sistemas de enfriamiento, yo lo puedo tener con una empresa externa. Ahora, eso no me quita que yo deba de definir como área de mantenimiento un plan de, por ejemplo, cuándo yo voy a estar, en este caso, llamando al proveedor externo para que realice estos mantenimientos. Entonces, sí se nos pide un manual, perdón, un plan donde se tiene establecido cada cuánto se le va a dar, digamos, el mantenimiento a los equipos de refrigeración. ¿Ya? Sí se establece en el plan de mantenimiento. Ahora, en el responsable, lógico, no digamos, el área de mantenimiento interno de la empresa. Se hace referencia a un proveedor externo. Pero el plan también me permite a mí planificar, valga la redundancia, ¿verdad? De cuándo yo voy a estar llamando al proveedor para contratándolo para que venga a hacerme mi mantenimiento. Entonces, siempre es necesario tener el plan y hacer referencia al mantenimiento de los equipos de refrigeración, por ejemplo, aunque sea un proveedor externo. ¿Ya? Siempre es necesario. Ahora, también a mí me permite ese plan yo estar pendiente de cada cuánto lo debo de hacer, cada cuánto debo de llamar al proveedor y estar preparado. Bueno, si yo sé que, por ejemplo, la próxima semana o dentro de 2 semanas yo tengo mi mantenimiento que ya le toca, por ejemplo, a los equipos de refrigeración, perfectamente yo llamo a mi proveedor y le digo, programo la visita para cuándo me la tiene que hacer porque así lo tengo definido en mi plan. Y en el manual de buenas prácticas, como les repetía, les decía anteriormente, no es necesario que yo lo ponga, digamos, el plan. Sí, pero hacer referencias. Por ejemplo, los equipos de refrigeración se realizarán a través de un proveedor externo a la organización y el cual se someterá al plan de mantenimiento establecido por el formato tal y tal, ¿no? O sea, sí se debe de establecer, aun cuando sea un proveedor externo el que haga el mantenimiento de los equipos. Me parece, René, ahí con la manita, no sé si es otra pregunta o era la anterior. Eres ingeniero, ingeniero. Gracias. Ok, ok. Bueno, no sé si hay una otra pregunta al respecto. Si no, vamos a continuar. Vamos a hacer para que recuerden bueno, más adelante, porque estos solamente son conceptos. Vamos a ver algunos conceptos. Por ejemplo, dice, bueno, algunos creo que ya los hemos visto.
Alimentos contaminados, incluso ahí los veíamos un poco, se hablaba un poco de esto en el video, el que ha tenido contacto con bacterias o microbios, sustancias químicas o cuerpos extraños que causan una enfermedad. Un alimento enfriado, el que debe ser mantenido a temperatura no mayor a 4 grados centígrados. Un alimento congelado, el que debe ser mantenido a temperatura no mayor a menos de 18 grados centígrados. Estos valores a veces pueden variar, ¿verdad? De repente de diferentes autores. Se me viene a la mente, este, por ejemplo, lo que hablábamos de las distancias de almacenamiento. En el examen les ponía una pregunta y eran 50 centímetros. Según la información que habíamos visto, 50 centímetros y 20. Pero si se fijaron en el video, creo mencionó, decía 15. ¿Verdad? Algunos me pusieron 15. Por eso no se los he puesto malo, ¿verdad? Porque eso queda a criterio muchas veces de los autores, de las normativas o lineamientos que se establecen, ¿verdad? Pero son como una especie de parámetros para tenerlo eh, un poquito más claro, ¿verdad? Alimento de riesgo, dice aquel que se puede dar la reproducción rápida de bacterias o microorganismos. Luego, bueno, alimentos y bebidas listas para el consumo son aquellos alimentos fríos o calientes que se transportan prontos para ser consumidos. Conservación de alimentos, el acto de mantener el alimento en condición indicada por el procesador o de acuerdo a la naturaleza del producto. Estos son conceptos de lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Este está repetido. Contaminación, presencia de bacterias o microbios. Eh, bueno, estos conceptos incluso ya algunos ya los habíamos visto anteriormente, ¿va? Desinfección, acción complementaria y posterior a la limpieza que asegura la reducción de bacterias. Persona que manipula alimentos en un vehículo habilitado es el personal de transporte. Y esto sí tal vez es un poco más importante, que es, por ejemplo, vehículo isotérmico. Aquel cuyas paredes, suelo, techo y puertas están construidas con material aislante que permite mantener estable la temperatura del interior. Un vehículo isotérmico es aquel que no necesariamente tiene una refrigeración interna. Ya es decir, no es necesariamente un cuarto frío por dentro, pero las paredes, el techo, el suelo, o sea, está hecho de tal forma, el área donde usted almacena el producto, ya de un material el cual es aislante y le permite mantener la temperatura interna del vehículo a una temperatura estable. Ya posiblemente puede ser una temperatura ambiente, pueden ser unos 20 grados, ya, pero no como equipos normales en los cuales usted, por ejemplo, al mediodía, ¿verdad? Usted está en el sol, en el tráfico, ese cuarto adentro parece un horno, ¿ya? Entonces, hay vehículos isotérmicos que no necesariamente tienen equipos de refrigeración o de enfriamiento, perdón, pero que le permiten mantener una temperatura estable al interior del vehículo. Luego está el vehículo refrigerado, un vehículo isotérmico que teniendo un equipo de frío, aquí sí es necesario tener un equipo de frío y es también isotérmico porque también le permite mantener la temperatura. Es decir, un equipo que tiene refrigeración también debe de ser isotérmico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo ideal es que mantenga la temperatura interna. Permite reducir la temperatura interior de la caja y mantenerla a la temperatura necesaria para la conservación indicada del alimento. Aquí sí yo ya tengo un equipo que me reduce considerablemente la temperatura. Y un vehículo habilitado, bueno, es aquel que es registrado y autorizado por las autoridades sanitarias competentes para el transporte de alimentos. Aquí muchas veces esto no se da, ¿verdad? El hecho de verificar cómo se debe, digamos, lo que es los medios de transporte, ¿ya? Pero, por ejemplo, en las buenas prácticas debería de ser parte de las inspecciones, las auditorías, verificar que los vehículos tienen las condiciones adecuadas. Bueno, luego la parte de la habilitación de parte también nuestra, ¿verdad? Es decir, independientemente la auditoría, CD y todo esto lo hagan, lo importante es también como empresa nosotros conocer si el vehículo que transportamos, los alimentos, está en las condiciones de que todo momento está habilitado. ¿Ya? Es decir, tiene las condiciones de higiene y conservación tanto de temperatura, de humedad, según el producto que nosotros estamos transportando. ¿Ya? Entonces, eso también es muy de la organización como tal, ¿verdad? Al final, quien se ve afectada es la organización, porque un producto que no tiene las condiciones adecuadas
de enfriamiento o de conservación, ¿verdad? De temperatura, de humedad, pues lo más seguro es que se va a dañar, lo más seguro es que podemos inclusive hasta perderlo, o de repente también el cliente le va a llegar descompuesto y eso al final nos genera pérdidas y también que la gente tenga un concepto que el producto no es de buena calidad, ¿verdad? Ya hablando un poco más, la parte dice, bueno, los vehículos de transporte deben de ser cerrados y sus compartimientos separados de la cabina del conductor, ¿verdad? A excepción a aquellos casos en que transportan alimentos que no son de riesgos y tienen envases que los protegen. Hay productos alimenticios que no es de riesgo, ¿verdad? Las bebidas, por ejemplo, que las bebidas no necesariamente necesitan, valga la redundancia, temperatura, ¿verdad? Hay algunas bebidas, por ejemplo, si usted ve las bebidas de gaseosas, todo ese tipo de bebidas, agua inclusive, no necesariamente se debe transportar con refrigeración, ¿verdad? ¿Ya? Se conservan perfectamente a una temperatura ambiente, inclusive a una temperatura alta, ¿verdad? No en exageración, pero sí 30 grados inclusive, no les pasa absolutamente nada. Luego dice el diseño y construcción. Fíjate que aquí hay un ejemplo, por ejemplo, de dos compartimientos separados dentro de un transporte, ¿verdad? Aquí en la fotografía. ¿Ya? Esto se puede utilizar muchas veces cuando yo almaceno diferente tipo de productos o incluso si yo quisiese transportar producto que no quiero ocasionar una contaminación cruzada o incluso si yo guardo un producto que no es alimenticio pero que debo transportarlo. ¿Ya? Eh, una opción es hacer esto, es generar compartimientos separados con el fin de no mezclar tanto el producto alimenticio con el que no lo es, o la materia prima con el producto final, ¿verdad? Tener en el interior materiales que hagan fácil su limpieza y en caso necesario su desinfección. Esto es para el diseño, digamos, de los transportes. Las paredes del interior, el techo, las caras interiores de las puertas tendrán materiales que no afecten la calidad de los alimentos, ¿ya? Y de los envases. Tener una separación efectiva si se transportan alimentos de diferente tipo o alimentos junto con sustancias no alimentarias, dice. En ningún caso estas sustancias pueden ser pesticidas, corrosivas y combustibles. Es decir, el hecho que yo ponga, por ejemplo, un área aquí que está delimitada o separada, no, eso no me da el aval para yo, por ejemplo, poner pesticidas o sustancias que son tóxicas, ¿verdad? ¿Ya? No voy a poner sustancias tóxicas a almacenarlas o transportarlas con los alimentos, aunque haya una separación, ¿ya? Porque perfectamente esas separaciones no necesariamente son completamente herméticas, ¿ya? De decir que puede haber perfectamente un derrame y fácilmente se puede pasar a otra área. Ese tipo de separación está más bien hecha para, por ejemplo, contaminación cruzada en el sentido de productos que tal vez estén en proceso o materias primas con productos finales, ¿ya? O algunas sustancias o químicos que no necesariamente son tóxicas, pero que pueden ser, por ejemplo, a veces se ocupan ingredientes, por ejemplo, para la fabricación de los alimentos, ¿verdad? Colorantes, todo eso que no es tóxico porque se ocupa, digamos, en la fabricación de los alimentos, pero que no se pueden mezclar con el producto terminado o con el producto en proceso. Entonces, a partir de eso, es esta separación que se llama. No es para, bueno, ya está separado, puedo meterle ahí lo que sea, ¿verdad? Tampoco. Luego dice, bueno, si el transporte se efectúa, bueno, esto se va un poco ya a la parte, por ejemplo, de entrega de producto, si es en bicicleta o vehículo motorizado, se deberá contar con un cajón de capa hermética y se revestido interiormente con material liso, de fácil limpieza, impermeable, e inoxidable. Bueno, aquí está, por ejemplo, aquí dice el bebé, ¿verdad? Transportes del bebé, quizá. Este, bueno, si puede ser frío, de repente caliente, adaptar, ¿verdad? Y hacerlo dishermético con el fin de que guarde la temperatura. Esto hasta en la comida rápida se da, ¿verdad? Con el fin, ahí les ponen un recubrimiento
con el fin de que guarde la temperatura y no llegue ya fría el alimento, o fuese al contrario también. Aquí en el ejemplo se ve como algo más de refrigeración, ¿verdad? Se podría dar en el caso del producto que se transporta necesita frío y no calor, ¿verdad? Ser de acuerdo al alimento que transporta, ¿verdad? El tipo general para alimentos que no requieren conservación en frío, refrigerado para alimentos que requieren conservación, isotérmico para alimentos que deben conservar en frío, pero en el tiempo, distancia o condiciones de transporte permiten su uso. Aquí hay algunas fotografías de transportes. Para que no se aburran, vamos a pedirles ahí que nos ayuden a la lectura. Vamos a ver aquí en la lista. Que no se duerman, ¿verdad? Está por ahí William Giovanni. Bueno, está el primero acá, ¿verdad? Y lo vine a buscar por acá. William Giovanni está por ahí. Sí, ingeniero, por acá estoy presente. Ok, William, ayúdenos pues con la lectura de esto. Dice, la principal función de un vehículo isotérmico es impedir que se produzca un traspaso de calor entre el exterior y el interior del vehículo. Para ello, el vehículo isotérmico cuenta con una caja especial donde se transporta la mercancía que está fabricada con materiales aislantes. De este modo, las paredes, el techo, el suelo e incluso las puertas del vehículo isotérmico impiden el traspaso de calor. Con los vehículos isotérmicos es especialmente importante realizar la carga y descarga de una manera rápida para no mantener el interior de la caja expuesto durante más tiempo de necesario. Ok, gracias, Giovanni. Bueno, esto ya habíamos hablado un poco, ¿verdad? Sobre lo que eran los vehículos isotérmicos, que la función del isotérmico es, bueno, contar con un diseño el cual me permita mantener, digamos, la temperatura al interior del vehículo, ¿ya? Dice, por eso cuenta con una caja especial donde se transporta mercancía que es fabricada con materiales aislantes, ¿ya? Con el fin de que, por ejemplo, si aunque usted esté en este lugar como está estacionado, donde de repente es calor, ¿verdad? Porque le da el sol directamente, más al mediodía, más en nuestra zona, ¿verdad? Geográfica. La idea es que no el rayo del sol o el calor entre hacia el área interna y que eso me haga aumentar la temperatura. ¿Ya? Entonces, esa es la idea del vehículo isotérmico. No necesariamente es una temperatura fría la que necesito yo adentro, es decir, con un área como para congelar productos o un cuarto frío, ¿sí? Pero lo que hace es impedir el calor, ¿ya? Es mantener una temperatura que puede ser una temperatura ambiente, ya de unos 18, 20 grados, ya normal, pero para no dañar el producto, porque hay producto que se puede dañar si yo lo someto a temperaturas de 30 grados, ¿verdad? Se puede dañar. Entonces, a veces la temperatura ambiente puede llegar, inclusive ahí en el oriente del país, 38, 40 grados. Entonces, si hay transporte, el transporte común, por ejemplo, un camión de carga, al mediodía dentro de un contenedor, eso parece un horno, ¿qué? 35, 40 grados, ¿ya? Entonces puede haber productos que se dañe. Para eso sirven los vehículos isotérmicos. Luego también está, al igual que ocurre con los vehículos isotérmicos, un vehículo refrigerado cuenta con una caja aislante y además cuenta también con la ayuda de una fuente de frío, ¿ya? Es decir, siempre tiene una caja aislante porque permite que, si no, nos estaría mintiendo, porque digamos, si yo nada más tengo la temperatura que me está enfriando, pero los rayos del sol le pegan directamente y la temperatura ambiente, eso me va a mentir en cuanto a la temperatura que me está generando, ¿ya? O en todo caso, voy a forzar mi equipo también de refrigeración, ¿ya? Porque para enfriar voy a necesitar más potencia en el sentido de que no logra enfriar la cantidad la temperatura que deseo. Entonces, por eso lo mejor es también a los equipos, a los vehículos que necesitan
una fuente de frío, yo también ponerles una caja aislante, o sea, volverlo un vehículo isotérmico, con el fin de que la temperatura externa o la temperatura de afuera no me afecte la temperatura interna. Y aparte de eso, yo le pongo el sistema de fuente de frío con el fin de mantenerlo y tampoco forzar mi equipo de refrigeración. Normalmente la fuente de frío de un vehículo refrigerado está implementada a través de hielo o gas. Dice, un vehículo refrigerado funciona en condiciones óptimas mientras la temperatura media exterior sea de hasta 30 grados. Dice hasta 30, ¿verdad? Es decir, la temperatura media externa. Ahora, como les digo, hay lugares, por ejemplo, en el oriente del país, que las temperaturas llegan inclusive hasta los 40 grados en unas épocas del año. Entonces, ahí es donde sí, por eso es la necesidad de usar vehículos isotérmicos y aun cuando estén refrigerados, ¿ya? Entonces, eso ayuda bastante a mantener la temperatura. Bueno, eso en cuanto a un poco la parte de diseño de equipos. Luego también es importante cuando hablamos de transporte y almacenamiento, hablar del personal que está encargado del transporte del alimento, ¿ya? Porque de nada sirve, el equipo está bonito, yo llevo los controles, pero el conductor, ¿verdad? El conductor es nada de higiene, no es higiénico para nada, anda todo sucio, todo barbudo, ¿verdad? No, ¿verdad? No tiene sentido eso. Entonces también el personal que está asignado al transporte, no solo a la manipulación, sino que también al vehículo, a conducir el vehículo y todo, ¿verdad? En algún momento puede manipular el producto, si es que hay empresas que nada más tienen, por ejemplo, conductor, ¿ya? Pero muchas veces el mismo conductor manipula los alimentos. Por lo tanto, debería de estar con las condiciones de higiene de personal. Cuando veamos el apartado de higiene personal, ahí vamos a ver más en detalle todo lo que debe de cumplir el personal que está directamente relacionado con la manipulación de los alimentos, el famoso manipulador, ¿verdad? ¿Ya? De alimentos. Pero aquí vamos a empezar a ver algunos criterios, ¿no? Por ejemplo, dice el personal asignado al transporte deberá usar vestimenta adecuada. Eso es importante. Casaca, pantalón largo, calzado y en caso necesario gorro, todo de color claro cuando corresponda y en material fácil lavado. Haber recibido, bueno, capacitaciones y todo. Estar involucrado completamente en lo que es las buenas prácticas. ¿Ya? No necesariamente, porque muchas veces hay empresas, como les digo, que tienen un conductor, ¿ya? El conductor, el motorista que le llamamos. Y el motorista posiblemente va acompañado de alguien, pero si el motorista en algún momento hace contacto, ¿ya? Con el producto, que normalmente así lo es, tiene que estar involucrado en todo esto de las buenas prácticas, desde la vestimenta, desde las capacitaciones, conocer todo lo que es el manual de buenas prácticas, la implementación de buenas prácticas y someterse a todo lo que habla la higiene personal y salud, que más adelante vamos a ver, ¿verdad? El control de salud y toda esa historia. ¿Ya? Es parte del proceso y parte de la manipulación, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, debe de involucrarse. No se involucraría si él no tuviese absolutamente nada que ver, solo conduce y ni siquiera tiene contacto directo con el producto. Pero eso es muy difícil que se dé. En la realidad eso no se da. Por A o B motivo se puede dar el hecho de que tenga contacto con el producto, por lo tanto, es necesario siempre incluirlo en parte de todo el sistema de buenas prácticas y de la inocuidad alimentaria. Por ejemplo, dice el personal de transporte también tiene que conocer todo esto porque también tienen que ellos estar pendientes de que el vehículo se encuentre en buenas condiciones de limpieza y que haya sido desinfectado en caso de ser necesario. También el transportista es responsable de esto. La empresa debe de llegar a un punto en el cual todo el personal esté involucrado con esto, ya esté involucrado y esté comprometido. Y a veces eso es una de las limitantes, ¿verdad? Y algunos lo pusieron en el examen, una de las limitantes. La principal quizás, y es la que esperaba yo que todos me pusieran, y por eso quizás a algunos les bajé un poquito, es la parte de los costos y la inversión, ¿verdad? Muchas de las empresas, como muchos pusieron, ¿verdad? Igual que en la presentación que decían que era un taller, que habían empezado desde pequeño, pues muchas empresas
la inversión que requiere implementación de buenas prácticas es quizás una de las limitantes más grandes a la hora de implementarlas, ¿ya? Y otra parte también importante es el compromiso que adquieren todos los trabajadores dentro de la organización. Es decir, que estén comprometidos con lo que es la buena práctica y la inocuidad alimentaria. Y por eso también, aun cuando el personal de transporte, ya sea el motorista o ya sea la persona que anda descargando el producto, no sean, digamos, los responsables del mantenimiento de los equipos, ellos tienen que estar pendientes que se encuentren en buenas condiciones, estar chequeando, por ejemplo, los controles de temperatura, a ver si la temperatura se mantiene, etcétera, ¿no? Pero esa es parte del compromiso. El vehículo se encuentra en buenas condiciones de limpieza y que haya sido desinfectado, ¿ya? Que no queden en el vehículo residuos de cargamentos anteriores, no haya residuos de compuestos químicos, de limpieza, desinfección. El cierre de puertas y otras aberturas sea hermético. La carga sea acomodada de modo que reduzca su exposición al ambiente y con una ubicación apropiada de acuerdo a sus requisitos de temperatura. La temperatura de los alimentos antes del despacho sea la indicada según el tipo. Es decir, también el personal que manipula los alimentos en el transporte y no solamente el que las manipula, sino también conductor, todo estar pendiente del estado de los vehículos, de las condiciones, de cómo se conservan los alimentos, conocerlas, ¿verdad? Conocer, por ejemplo, las temperaturas óptimas, ya, para la conservación del producto, porque si no las conocen, tampoco podemos exigirle que nos esté controlando las temperaturas, ¿ya? Aquí luego dice, bueno, también procedimientos durante la carga. Eso en cuanto a durante la carga de producto. Vamos a ver aquí quién más nos ayuda. Este, Jocelyn María, está por ahí Jocelyn. Sí, ingeniero, aquí estoy. Hola Jocelyn, ayúdanos pues a la lectura para que no se duerma por ahí. Transporte y almacenamiento. Procedimientos durante la carga. El personal de transporte verificará que el alimento sea protegido de polvo, humedad u otro tipo de suciedad y se disminuya el contacto con el piso y paredes del área de carga o del vehículo. El tiempo de carga sea lo más breve posible. No se han producido roturas en los envases. En el vehículo no se han transportados objetos o sustancias diferentes a los autorizados. En el compartimiento no ingrese personal ajeno o animales. Ok, gracias. ¿Por qué cree que esto es importante? ¿Cómo se llama? Jocelyn, que nos acaba de ayudar a leer. ¿Por qué cree que es importante esto, definir un procedimiento? Todo esto que acabamos de leer, que usted nos acaba de ayudar. Porque así podemos asegurar que el alimento es inocuo. Porque, por ejemplo, si en dado caso hay una rotura en un envase y el envase es de vidrio, podría provocar que las esquirlas puedan hacerle daño a la persona. Igual con eso de los animales o personal ajeno, no sabemos el estado de salud de las personas que puedan manejar el producto y puedan poner en riesgo la inocuidad y a la persona también. Por ejemplo, que el vehículo no sean transportado objetos o sustancias diferentes para que se evite la contaminación cruzada. Ok, muchas gracias. Excelente, Jocelyn. Todo lo que he dicho, Jocelyn tiene razón, ¿verdad? ¿Ya? Es necesario y muchas veces sí se puede definir, digamos, un procedimiento escrito, ¿ya? Durante la carga, ¿ya? Es decir, establecer lineamientos de cómo debe de ser la carga del producto y la revisión y la inspección de todo lo que es el transporte, ¿sí? Por ejemplo, el alimento sea protegido de polvo, humedad, ¿verdad? Como decía. El tiempo de carga debe ser breve, más cuando los productos requieren condiciones como por ejemplo temperatura, humedad. Es necesario hacer la carga o la descarga de la forma más rápida posible, ¿verdad? Con el fin de que no esté ahí el producto a la intemperie y se pueda contaminar, ¿verdad? Ya que todo, claro, el producto esté bien, en sus condiciones adecuadas, no esté roto, no esté
dañado, ¿verdad? Que no vaya a ocasionar derrames adentro del transporte, con el fin de que eso al final genera condiciones no higiénicas dentro de los equipos, ¿verdad? ¿Ya? Que no hayan objetos o sustancias diferentes que no tienen nada que ver con el producto, ¿verdad? Entonces, eso es bien importante. Eso se podría definir dentro de un manual de buenas prácticas, los lineamientos. Por ahí está Lorna León. León, no, León no es verdad. Mi Leonor. segundo nombre es Leonela. Ah, perdón, es que yo solo veo León y unos, pero después vi los puntos suspensivos, perdón, creí que eso era su apellido, pero ayúdenos entonces, Lorna, a, a ver sobre el procedimientos en tránsito y durante la descarga, perdón. Vale. Procedimientos en tránsito. El personal de transporte verificará periódicamente, según la duración del viaje, la integridad de la carga y las condiciones de temperatura de los alimentos, el cierre y hermeticidad de las puertas y otras aberturas. Procedimientos durante la descarga. El personal de transporte verificará que la integridad de la carga se haya mantenido, que sean adecuadamente manejados o desechados alimentos que hayan sufrido contaminación, que el tiempo de descarga sea el mínimo posible. Gracias, Lorna. Bueno, entonces aquí hay más acerca de la manipulación de los alimentos a la hora del transporte. Por ejemplo, dice durante el tránsito, ¿ya? El personal debe de estar pendiente, ¿verdad? O estar muy alerta de que durante el viaje la integridad, es decir, el producto se mantiene, ¿verdad? No se daña, ¿ya? También tener cuidado a la hora de manejar, ¿verdad? Porque hay productos que se puede dañar por el movimiento del vehículo, ¿verdad? Todo eso se debe de mantener, ¿verdad? Bajo las condiciones que se esperan, no solamente temperatura, sino también las condiciones de integridad del producto en sí, ¿verdad? Más si es producto terminado. El cierre y la hermeticidad de las puertas, verificar eso, ¿verdad? Antes del arranque, digamos, del transporte, verificar que todo está bien, ¿verdad? Cerrado y todo, no se vaya a abrir las puertas en el camino, ¿verdad? Y luego también durante la descarga, dice, se debe de verificar que, bueno, que todo el producto está bien, que la integridad se ha mantenido, no está dañado durante el transporte, ¿verdad? Que se haya adecuado, se haya manejado, desechado alimentos que hayan sufrido contaminación. Bueno, eso es, si yo logro identificar que hay producto que se ha dañado, debo de alejarlo, separarlo del producto que está bueno, ¿verdad? Y desecharlo. O seguir los procedimientos de manejo de desechos que se han establecido dentro de la empresa. Que el tiempo de descarga sea el mínimo posible. Esto lo mismo se vuelve a repetir allá, ¿verdad? Lo mismo en la carga como en la descarga. Es decir, se debe de realizar la descarga y descarga de producto cuando es un producto que necesita condiciones específicas, se debe de hacer lo más rápido posible con el fin de que no se dañe. Para concluir en este aspecto, en este punto, que es la parte de transportes y vehículos, lo mejor, lo indicado es tener un proceso dentro del manual de buenas prácticas. Se pueden establecer los lineamientos de manipulación de alimentos, tanto bueno en el almacén como lo vimos en la clase anterior y ya también se pueden definir sobre el transporte, ¿ya? Es decir, establecer las condiciones que deben de tener el transporte, ¿sí? Si lo requiere, por ejemplo, establecer la periodicidad de la medición de la temperatura, la humedad, el control y registro que se va a hacer de los equipos de transporte de materia prima o de producto terminado, ¿ya? Hacer las mediciones de establecer los formatos que se van a utilizar para medir la temperatura y llevar el control, establecer procedimientos de manipulación, ¿ya? En la parte, por ejemplo,
de personal, se puede incluir la parte del personal que está involucrado en el transporte, ¿ya? Porque lo que es personal, por ejemplo, cuando lo veamos, el personal, eso es general, digamos, para todo el personal que manipule el transporte. Entonces, en un manual de buenas prácticas, perfectamente al inicio se pueden definir conceptos. Por ejemplo, manipulador de alimentos. El manipulador de alimentos, ya sabemos todos que es aquel personal que está en contacto directamente o indirectamente con las materias primas, productos en proceso, productos terminados de grado alimenticio. ¿Ya? Se podría definir de esa forma. Y se podría esclarecer o aclarecer, perdón, decir, incluyendo el personal de transporte. ¿Ya? Que aunque no tiene que ver nada en el proceso, pero sí lo manipula. Entonces ahí se hace parte al personal de transporte de todos los lineamientos que hay de la higiene personal. ¿Ya? Por lo tanto, ahí se puede incluir esa parte. ¿Ya? Y luego también se puede definir en un manual de buenas prácticas un procedimiento de la manipulación del producto en el transporte durante la carga, la descarga y el transporte como tal, ¿ya? Como hemos visto en este apartado, en esta presentación, durante la carga, antes de la carga y también en el momento del transporte, ya estar pendientes durante el tránsito, ¿verdad? Estar pendiente de las condiciones, ya luego, cómo el manejo que se le va a dar al transporte, es decir, no vamos a manejar puros locos, ¿verdad? Y vamos a dañar el producto, dependiendo del producto que sea, ¿ya? Que se mantengan las condiciones. Entonces, todos estos lineamientos se pueden establecer en un manual, con el fin que el personal que está ahí pueda ver los lineamientos que se deben de seguir o en todo caso establecer procedimientos. El manual no es que usted va a poner exactamente todo, pero sí lo que puede hacer en todo caso para que no quede un manual tan grande y tan extenso es hacer referencias a documentación. Toda empresa tiene su documentación técnica de procedimientos de trabajo, o al menos la mayoría. ¿Ya? O una empresa grande o al menos una mediana, es una recomendación siempre tener como establecido los procedimientos de trabajo. Entonces, perfectamente, en un manual de buenas prácticas puede hacer referencias a los diferentes procedimientos. No necesariamente lo va a poner todo ahí, porque como le digo, no se trata de hacer un manual de 500 páginas donde ahí estén todos los procedimientos, todo. No, ¿verdad? Porque si no se vuelve un documento que no es ni amigable para la lectura. Si yo me dan un manual de 500 páginas y lo veo, ni me dan ganas de leerlo, pues, porque es solo de pensar que tengo que leer todo eso, es tedioso, ¿verdad? ¿Ya? Entonces, perfectamente se puede manejar a través de los diferentes procedimientos de trabajo que hay dentro de la organización, diferentes, ¿verdad? Un procedimiento de limpieza, un procedimiento de carga y descarga de productos en el transporte, un procedimiento de manipulación de productos en el transporte, ¿ya? Perfectamente puede haber un procedimiento donde yo establezco todos estos lineamientos y en el manual de buenas prácticas nada más hacer referencia y decir, para la carga, descarga de producto o de materia prima se realizará a través del procedimiento y se hace referencia al nombre, por ejemplo, podría ser manipulación de alimentos en el transporte, ¿ya? Y en el formato, y se pone referencia al formato del documento, ¿ya? Y así, claro, en un caso de una auditoría, perfectamente el auditor ve el- el manual y se puede ir perfectamente a ver la documentación. Claro, esa documentación debe existir. Tampoco voy a poner en un manual un procedimiento que no existe. A veces uno le pone ahí el documento y después lo vamos a hacer, dice, pero nunca lo hace. Entonces también hay que definir, si no lo tengo, hacer el procedimiento y hacerlo parte de mi sistema documental dentro de la organización. Eso en cuanto al transporte y almacenamiento. Hoy también vamos a empezar a ver la parte no sé si hay alguna pregunta, algún comentario que tengan respecto a transporte, almacenamiento, que es un apartado. En el manual de buenas prácticas, la primera avance, que todavía los voy a revisar este fin de semana, a ver cómo va y ahí voy a darle
observaciones. Ahí todavía llegamos hasta la parte de almacenaje. No hemos incluido la unidad de transporte, ¿ya? Yo siempre les he dicho, como referencia en una organización, mi recomendación es que a la hora de implementar las buenas prácticas y de elaborar un manual de buenas prácticas, tomen de referencia el reglamento centroamericano de buenas prácticas, ¿ya? Porque al final, en base a ese reglamento, es que les van a hacer las auditorías a ustedes en las empresas. Entonces, en la medida yo abarco todos los lineamientos en los cuales yo estoy, digamos, me aplican, ¿verdad? Porque no todo necesariamente me aplica a mi tipo de industria. Hay industrias que no le aplica todo. Estamos hablando y vemos todos los aspectos, digamos, como más avanzados, ¿verdad? Pero no necesariamente es así. Hay lineamientos que no aplican en algún tipo de industria, ¿ya? Pero todo dentro de lo que aplica, si usted si usted se basa en los lineamientos del reglamento técnico centroamericano de buenas prácticas, no debería tener problemas en la implementación y en las auditorías, ¿verdad? ¿Ya? Porque la auditoría se basa en eso. Ahora, siempre y cuando tener todo respaldado, porque usted puede tener su manual hecho bien bonito, pero si a la hora de la ejecución no lo está realizando como dice su manual o como dice el reglamento, pues de igual forma van a encontrarle observaciones y no conformidades, ¿verdad? Algo importante también bueno, no sé si había alguna pregunta, algún cuestionamiento. Si no, vamos a ver otro tema, que es otro apartado que también se debe incluir dentro de los manuales de buenas prácticas y la implementación, que es los equipos y los utensilios. Algo hemos hablado un poco de esto, sobre lo que es el acero. Ya hoy vamos a hablar un poco sobre lo que es los equipos y el material, ¿verdad? Que de excelencia es al acero. Incluso había una pregunta de estas en el examen, ¿verdad? Que la mayoría la tuvo buena. Y hoy vamos a profundizar un poquito más. Voy a proyectarles un video también cortito sobre los equipos y el material, que ya sabemos que es el acero. Pero aquí hay una... Vamos a ver. Esta es una empresa, una entrevista a una empresa y una muestra de los equipos que ellos utilizan, basados prácticamente en el acero inoxidable. Solo les voy a poner el inicio y también nuevamente me confirman si se escucha bien. ¿Se escucha bien? ¿Y se ve? Sí se ve y se oye. Ok, gracias. Bueno, veamos esto. Este es cortito, 7 minutos. Nos encontramos en San Luis Potosí, en la planta Herdes del Fuerte, con el ingeniero Nemesio Aguiñaga Morán, gerente de control de calidad. Ingeniero Nemesio Aguiñaga, ¿en qué partes de esta planta y de sus procesos utilizan el acero inoxidable? Sí, el acero inoxidable es muy utilizado en plantas alimenticias, que son productos para consumo humano, básicamente. Lo usamos en aquellos puntos o etapas del proceso donde el producto está en contacto directo con el material. Tenemos ejemplos de ellos, como son en mezcladoras, en elevadores, en molinos, en tanques de preparación, en agitadores, en un sinfín de equipos utilizamos el acero inoxidable por las propiedades que tiene. Ok, precisamente hablando de las propiedades del inoxidable, ¿cuáles son los atributos que el inoxidable aporta a sus procesos? Sí, el principal atributo es que impide la contaminación, por ejemplo, de la materia prima.
también previene crecimiento de bacterias. Estas bacterias pues, pueden crecer por la disminución o bajas de temperaturas. Pero el principal atributo o propiedad que le vemos nosotros es que es un material sanitario, higiénico y con unas excelentes propiedades de limpieza y sanitización que nos ayudan a que nuestros productos no se contaminen. Según su experiencia en el manejo de diversos materiales a través de los años, ¿qué otras cualidades valoran del acero inoxidable, aparte de las que acaba de mencionar? Sí, la principal es que tiene una excelente resistencia a la corrosión. O sea, esto obviamente evita que nuestras materias primas sean contaminadas. También la resistencia a temperaturas extremas. Lo que es el acero inoxidable aguanta temperaturas extremas. Tiene una excelente facilidad de mantenimiento, de limpieza. Entonces es un material que obviamente es el más adecuado para trabajar productos de alimentos. ¿Y cómo es el desempeño del inoxidable durante el proceso de producción? Sí, como este material, como ya lo conocemos, es un material muy terso, muy liso su superficie, entonces nosotros no tenemos ningún problema con la limpieza del mismo. Evitamos este material por sus características, evita que se forme una biobacterias que pudieran ser difíciles de eliminar en las limpiezas. Entonces, como es un material muy liso, entonces la limpieza es muy rápida y pues el material obviamente es muy higiénico. Tienen algunos sistemas de limpieza que se llaman los famosos SIP Clean in Place. ¿Nos podrías hablar un poco de ello? Sí, cómo no. El sistema CIP, que es siglas en inglés, Clean in Place, es básicamente limpiezas en sitio. Estos sistemas de lavado, pues obviamente como su nombre lo dice, están cerca de las áreas de los equipos que vamos a limpiar y sanitizar al 100%. Entonces, se utilizan químicos muy agresivos a cualquier otro tipo de material que se use que no sea el acero inoxidable. Entonces, son recirculaciones de agua, recirculaciones de ácidos, de alcalinos a cierta temperatura y concentraciones que nos hacen al final una limpieza efectiva. Y solo esto se puede lograr con el uso de acero inoxidable. Muy bien. ¿Considera entonces que el inoxidable es un material rentable? Sí, por supuesto. Como te lo digo, es un material muy higiénico, muy sanitario y el mantenimiento es mínimo. Entonces, ahora sí que a través de los años podemos considerar que es bastante rentable el uso de este producto. ¿Y qué nos dice sobre su apariencia? Acabamos de decir que el inoxidable pues es un material que requiere de mínimo mantenimiento y que dura a través de los años, en mucho tiempo. ¿Cómo es su apariencia a través de los años? La apariencia continúa pues muy buena, en excelentes condiciones, da una apariencia de higiene y de mucha limpieza. Además de los procesos, ¿utilizan inoxidable para el almacenamiento o distribución de alguna materia prima o en otras aplicaciones de la planta? Sí, por supuesto. Nuestros proveedores utilizan sus pipas que nos transportan materia prima a granel. En este caso, pudiéramos hablar de aceite, de vinagre y pues, los depósitos son en acero inoxidable. Muy bien. ¿Y en la parte de la planta existen otras aplicaciones? Por ejemplo, no sé si en el laboratorio de control de calidad, en el comedor. Sí, por supuesto. Bueno, aquí vamos a hablar un poco de áreas productivas. En las áreas productivas, aparte de los equipos que ya comentamos para la elaboración de los alimentos, también nosotros hemos utilizado el acero inoxidable, por ejemplo, en las láminas de los techos, en montenes. Tenemos instalados escaleras, plataformas
Inclusive las mismas rejillas de los drenajes de las áreas productivas son de acero inoxidable por las propiedades que ya hemos comentado. Ingeniero Aguiñaga, ¿por qué responder sí al uso del inoxidable para la fabricación de otros productos? Es decir, ¿recomienda el inoxidable para otras aplicaciones? Sí, por supuesto. En el ramo de la construcción se puede utilizar para la fabricación de puentes. Y en la cuestión de arquitectura, pues se puede aplicar mucho en diseñar fachadas, techos, como ejemplos. Ingeniero, pues agradecemos mucho esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, ahí vimos un video donde una entrevista de una empresa Herdex que hace salsas, donde prácticamente el uso del acero inoxidable se vuelve fundamental, digamos, en la industria alimentaria, ¿no? Y eso lo veníamos hablando desde antes, pero hoy vamos a entrar de lleno a la parte de equipos utensilios, y vamos a ver un poquito más en detalle eso, ¿verdad? La parte de los equipos, el diseño de los equipos, la limpieza de los equipos. Y por ahí va, por ejemplo, la tarea de esta semana. Aunque es para esta semana, se las voy a dejar en el transcurso de esta semana, se las voy a colocar. No va a ser para entregarlo la semana siguiente. Les voy a dar un poquito más, quizás unas 2 semanas para que lo hagan. Y es acerca de un procedimiento de sanitización. Yo quiero que investiguen y que elaboren un procedimiento de sanitización, ¿ya? Yo les voy a poner los detalles bueno, cuando les suba la tarea, que quizás sería tipo lunes, ya se los voy a colocar, ¿verdad? Ahí en la plataforma para que vean el detalle. Pero esta actividad sería de investigación en la cual vamos a buscar, hay bastantes ejemplos en internet, ¿ya? Sobre procedimientos, los famosos POE, ¿verdad? Procedimientos de limpieza y sanitización. Cómo debe de ser realizado un procedimiento de limpieza y sanitización, y la forma y qué es lo que debe de incluir un procedimiento de limpieza y sanitización, porque incluye no solamente el procedimiento de cómo lo debo de hacer, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, si ocupo químicos para la limpieza, la desinfección, la sanitización, también tengo que incluir, por ejemplo, las mezclas adecuadas de los químicos, cómo lo debo de hacer, todo eso, ¿verdad? Entonces, esa es la tarea, la primera tarea, digamos, de este periodo. Yo se las voy a colocar ahí por el día lunes, les voy a detallar más de en qué consiste, qué es lo que me va a entregar, pero no se la voy a dejar para la otra semana. Le voy a dar alrededor de unas 2 semanas para que lo entregue, ya para que tenga un poquito más de tiempo. Y esta semana no hay prueba en línea. Hasta la otra semana va a haber prueba en línea, ya. Y y la siguiente también, ¿verdad? Y luego también otra actividad, aparte del manual que tiene que irle dando forma en función de lo que vamos viendo, ¿verdad? En función de lo que vamos viendo. Ahora, por ejemplo, hemos agregado el apartado de transporte, también vamos a agregar la parte del equipo y utensilio, ¿verdad? Y luego vamos a meternos a la parte de higiene de personal, viene la parte también de documentación, auditorías, etcétera, ¿no? Bueno, con respecto a los equipos y utensilios, ahí como vio en el video, por ejemplo, una empresa dice, inclusive en las pipas, yo me recordé cuando yo trabajé en la empresa de aceites y en efecto así es. Por ejemplo, todo lo que es base de margarinas, aceites vegetales, todo eso se transporta en pipas y todo de acero inoxidable, ¿verdad? ¿Ya? Y la mayoría de productos, todas las áreas de envasado, por ejemplo, todo lo que es envasado, aceites, grasas, todo eso se hacía, o se hace, porque todavía está la empresa, con todo a través de tuberías, todo a través de acero inoxidable, ¿ya? Pues material por excelencia en la industria alimentaria es ese, ¿no? Entonces, en los equipos y utensilios de igual forma debe de ser. La higiene en toda cadena alimentaria, tanto en la manipulado como en el equipo, tanto en la manipulación, debería decir aquí, como en el equipo o instalaciones que está en contacto con los alimentos, es esencial para lograr que los productos producidos sean seguros y no afecten la salud. El diseño de equipos e instalaciones es clave para producir alimentos seguros,
factores como los materiales de construcción, las superficies de contacto, la facilidad de limpieza, la hermeticidad en zonas huecas o la drenabilidad de estos equipos deben ser considerados con carácter preventivo, incorporando características que reduzcan o eliminen el riesgo. ¿Ya? Entonces, en base a eso, los equipos, dice, utilizados en el procesamiento, fabricación, preparación de alimentos, dependen del tipo de alimento. Eso es lo primero, ¿ya? Materia prima o insumo. ¿Ya? Muchas veces, por ejemplo, las industrias de los granos, los hilos y todo eso no necesariamente son de acero inoxidable, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque son granos. Por lo tanto, ahí no hay mayor contaminación, se podría decir, ¿verdad? ¿Ya? De la tecnología a emplear y de la máxima capacidad de producción prevista. Dice, todos ellos deben de estar diseñados, construidos, instalados y mantenidos de manera que se evite la contaminación del alimento, facilite la limpieza y desinfecte las superficies y permitan desempeñar adecuadamente el uso previsto. Hoy en día, pues hay muchas empresas que se dedican a la venta de estos equipos. Ya no es necesario uno diseñar, ¿verdad? Todos estos equipos. Ya hay muchas empresas que se dedican a la comercialización de equipos para la industria alimenticia, ¿ya? Pero el diseño de estos equipos, tanto en materiales como en forma, deben de estar hechos de tal forma que le permitan, pues, realizar una limpieza efectiva, una limpieza adecuada, ¿verdad? Tanto limpieza como desinfección, ¿verdad? De las superficies y también, que no permitan que se contamine el producto. ¿Ya? Entonces, eso es lo principal que se debe de buscar en todo lo que son equipos y utensilios. Cuando hablamos de equipos, no solamente de utensilios, no solamente son cacerolas ni nada de eso, ¿no? Estamos hablando de tanques, tuberías, bombas, etcétera, que muchas veces mezcladores, ¿verdad? Que bandas transportadoras, todos los equipos y maquinaria también que se ocupa en la industria alimenticia. Como ya hemos hablado anteriormente de esto, el acero inoxidable viene en muchos grados diferentes que son adecuados para la amplia gama de industrias. ¿Ya? Se puede utilizar para industrias marinas, petroleras, gasíferas, etc. ¿No? Hoy, y lo vamos a centrar en la parte del sector alimentario. La industria alimentaria tiene necesidades y requisitos específicos que deben cumplirse y el equipo debe funcionar eficazmente y ser aceptable para las directrices específicas de la reglamentación alimentaria. El equipo debe ser de fácil de limpiar y apto para trabajar en condiciones extremadas de calor y frío. Eso es bien importante y es una de las características que muchos pusieron ahí en el examen, ¿verdad? De que es ese grado de soporte de las temperaturas extremas del acero inoxidable lo hace bastante amigable para la industria alimentaria. Es decir, puedo trabajar tanto en la industria, perdón, temperaturas altas como frías, ¿verdad? Algunos ejemplos de equipos, mezcladores, para la industria alimenticia, todos de acero inoxidable, ¿verdad? Cuando los metales se oxidan, dice, el material se debilita, lo que provoca grietas y picaduras en todo el producto. Esta es una invitación para que las toxinas, bacterias y otros gérmenes se escondan y crezcan en esos lugares. Eso desalienta a las industrias de procesamiento de alimentos a elegir cualquier cosa, menos que el acero inoxidable como su material de élite preferido. Es por eso que este tipo de acero se utiliza en utensilios de cocina, cubiertos, cocinas industriales y domésticas en todo el mundo hoy en día. No contamina los alimentos y cualquier producto que la empresa esté trabajando de preservar y crear, ¿no? Aquí hay algunos ejemplos, como sale acá, ¿verdad? De tanques, los famosos tanques para hacer las mezclas, todos son de acero inoxidable, ¿ya? O deberían al menos de serlo así, ¿no? Para obtener una mejor calidad de producto. Cuando se utilizan, dice, equipos de aluminio, estos reaccionan con el calor y desprenden trazas de aluminio. Además, para la sanitización de estos equipos no se puede utilizar hidróxido de sodio o soda cáustica, que muchas veces se usa soda cáustica para la limpieza de tuberías, por ejemplo, cuando es producto líquido, se usa soda cáustica y cuando es acero inoxidable sí se puede usar, ¿verdad? Ya yo recuerdo las limpiezas, por ejemplo, en el área de gas, de grasas, aceites,
todo lo que es tanques, tuberías a través de soda cáustica, debido a que desprende el barniz que se coloca en estos equipos. Esto es cuando es producto, por ejemplo, que no es acero inoxidable, ¿verdad? Si se usa hierro o cobre, estos reaccionan con los ácidos de las frutas, por ejemplo, se oxidan, ¿verdad? Provocando desprendimiento de las trazas de estos metales y las frutas y toma un sabor metálico. Y suele pasar, a veces hay productos que así se siente, ¿verdad? Eso de la contaminación así es, ¿verdad? A veces uno come productos, a veces yo con olor a jabón, con olor a detergente, o a veces tiene un sabor metálico, ¿verdad? ¿Ya? Pero es por los equipos que han utilizado muchas veces hay productos que se fabrican que no, lógico, no es un producto que a veces son artesanales, esos productos que nosotros compramos a veces en la calle, ¿verdad? este, que lógicamente a veces los negocios pequeños no tienen para estar comprando, por ejemplo, estos equipos de acero inoxidable. Por lo tanto, eh, ahí es donde a veces se sienten diferentes sabores en los productos, ¿verdad? En los alimentos. El único material que no reacciona, dice, a todo esto, ¿verdad? Es el acero inoxidable 304. Y en caso de frutas muy ácidas, te recomienda el uso del acero inoxidable 316. O sea, el acero 316 reacciona mejor a lo que son problemas de acidez, ¿verdad? Que el 304. Hay diferentes tipos de acero y todas estas propiedades de acero las especifican más los proveedores. ¿Ya? Aquí no es necesario que usted se aprenda todo esto de las propiedades y todo. Sí es bueno saberlo en aspectos generales, pero quien a uno lo acompaña bastante en esto son los diferentes proveedores de los equipos. Ellos manejan toda la información técnica y manejan los diferentes tipos de acero, las aplicaciones que hay y las recomendaciones para de acuerdo al producto que usted está, va a procesar, que está procesando, que está trabajando con él. La diferencia clave entre ambos grados de acero es que el inoxidable 316, dice, contiene molibdeno, además de todos los componentes de aleación del hierro, carbono, cromo y níquel, que tienen todo el acero inoxidable, ¿verdad? Pero el molibdeno mejora drásticamente la resistencia a la corrosión, especialmente en los ambientes más salinos o expuestos al cloruro. ¿Ya? Por eso el 316 quizás es uno de los que más se utiliza en la industria alimentaria. Por eso al inox 316 suele llamársele acero a prueba de ácidos, ¿ya? Cualidad que lo hace más adecuado para aplicaciones en estructuras cerca del mar e inclusive submarinas, ¿ya? También a las sales, ¿verdad? Entre otros, aunque el inox 304, con su ligeramente más elevada proporción de cromo, tiene una resistencia a la corrosión considerable. Es decir, aquí dependiendo de la aplicación, el 316 o el 34 o el producto que usted está utilizando, así puede utilizar uno u otro. En resumen, aunque tanto el inox 304 como el inox 316 son adecuados para ambientes extremos, solo el segundo resistirá a la exposición a largo plazo al cloruro, en el caso del 316, ¿no? Y así, aquí hablamos un poco más acerca de detalles acerca de las aplicaciones del inox 304. Dice, como ha aparecido anteriormente, el acero inoxidable 304 es acero austénico, austenítico, perdón, más común. Su contenido es níquel, suele oscilar entre el 8 y el 10.5% de su peso y su contenido de cromo. Bueno, esto es pura información técnica del acero. Lo importante aquí es que se trata que dan al acero una gran resistencia a la corrosión, eso es lo que nos interesa. Además, también contiene elementos de aleación importantes como manganeso, silicio y carbono, que el resto de la composición química es bastante hierro, ¿verdad? Para muebles de exterior como rieles, volardos, el acero inoxidable, por ejemplo, bandas transportadoras, ¿verdad? Es un material ideal resistente a la corrosión, pero solo resistirá a la exposición a largo plazo si la calidad es adecuada para su entorno. 304 es una opción más económica, ¿ya? Y práctica para la mayoría de los entornos, pero no tiene la resistencia al cloruro del 316. En resumen, el 316 es el más ideal, pero a veces en las empresas se ocupa un 304 con el fin de reducir un poco los costos para aplicaciones que no necesariamente tienen que ver, por ejemplo, con ácidos, ¿ya? Con corrosión, ¿ya? Entonces, en todo caso, conviene usar un 304 y permite lograr un ahorro, digamos, en las inversiones que se puede hacer.
Otros ejemplos de las aplicaciones del inox 304 dice fregados, salpicaderos, cacerolas, cubiertos, vajillas, paneles arquitectónicos. Bueno, aquí ya se va un poco no solamente a la parte de industria alimenticia, sino otros tipos de aplicaciones, ¿verdad? Tuberías, cervecerías, lácteos, farmacéuticas, muelles, tuercas, tornillos, etcétera, ¿no? Son aplicaciones al inox 3.4. Aquí se ven algunos productos que se utilizan con acero inoxidable 304. Y luego aquí viene la descripción del 316, en la cual pues ahí nos da todo el detalle de contenido, ¿verdad? De químicos, pero lo importante es las aplicaciones comunes, ya que este equipo de preparación de alimentos, particularmente donde hay cloruro, ¿verdad? Bancos y equipos de laboratorio, paneles arquitectónicos y costeros y rejas, molduras, herrajes para embarcaciones, recipientes químicos incluidos para el transporte, intercambiadores de calor, minería, filtración de agua, etcétera, ¿no? Entonces, aquí es donde tiene mucho que ver parte de sales, ácidos, etcétera. El 316 es mucho mejor. No se puede distinguir entre el acero inox 3.4 y 3.16 a simple vista. Ustedes los ve y los va a ver exactamente igual. Es más la composición que tienen, ya que no hay una diferencia visible entre las dos piezas, ¿ya? De chapa metálica. Una pulida o granulada exactamente de la misma manera o fabricada de un material. Se requiere un informe de prueba de material. Esto el proveedor lo puede dar, ¿verdad? Un certificado de calidad se le puede pedir, donde yo le puedo decir si es de material 304 o 310. Algunas piezas pequeñas como abrazaderas y piezas de montaje construidas con acero inoxidable 316 están marcadas, o sea, ya llevan la marcación de qué tipo de acero son, ¿verdad? Ahora, todo esto no lo debe de incluir en un manual de buenas prácticas. Lo que sí puede hacer en un manual de buenas prácticas es especificar nada más, por ejemplo, los equipos, los utensilios que estén, digamos, en la industria o en el proceso deberían de ser de tal material. Eso nada más se puede especificar en un manual de buenas prácticas. No vamos a entrar en detalle a definir, bueno, todo esto van a ser de este material, estos van a ser de este otro. No es necesario. Sí se puede a través de los proveedores definirlo, ¿verdad? Y en base a los usos, ver la aplicación de cuál conviene más. ¿Ya? Si se cuenta con el financiamiento y no hay ningún problema, perfectamente usted puede usar el 316, que aunque es mayor el costo, pero ese sí es como el que mejor reacciona a todo. Sin embargo, como les digo, en el manual no es necesario aclarecer todo esto. En unas buenas prácticas lo que se debe establecer nada más es el material que deben de ser, ¿no? Nada más especificar que deben de ser de acero inoxidable y nada más. Lo que sí hay que definir y que más adelante vamos a ver ya son los procedimientos de limpieza y de manejo de todos estos equipos. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Voy a pasar lista. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Recuerden para esta semana pues solamente la actividad que les voy a subir ahí por el día lunes sobre el procedimiento de sanitización y limpieza. Luego no va a haber una prueba en línea. Este fin de semana voy a calificar ya las tareas tanto de los normativas, colores y lo del manual para que ya la próxima semana podamos tener todas las notas. Ahorita solamente están la de los parciales, ¿verdad? Y bueno, nada más eso para esta semana. Bueno, si no hay preguntas, vamos a ver acá. Vamos a pasar lista.